La superintendencia básicamente hace dos temas. Defiende el derecho a la salud de los habitantes de este país, no solo de los colombianos, de los habitantes de este país. Pero también vela por la protección de los recursos públicos que se han destinado para el goce efectivo de ese derecho. Y en cumplimiento de esas funciones, tiene que desarrollar actuaciones fundamentadas en decisiones conducentes a preservar el derecho a la salud de los habitantes de Colombia, pero también en la protección de los recursos públicos dispuestos para garantizar ese derecho. Entonces, aterrizando desde ese escenario general a uno más particular, que es el que me ha convocado a partir de la citación del representante, es el tema Convida, una EPS con gran presencia territorial en el departamento de Cundinamarca. Y que si recordamos, eran casi 480,000 usuarios que tenía esta EPS, pero estaban en una condición, y eran que estaban afiliados, mas no protegidos ni asegurados. Con una altísima exposición de los recursos públicos, para nada menores en cuantía, multimillonarios, que de manera periódica y puntual cada mes recibía esta EPS por parte del sistema para garantizar el derecho a la salud de quienes estaban ahí afiliados y poder de esa forma brindarle una disponibilidad de servicios garantizados en una red que pudiera ofertar y prestar efectivamente esos servicios bajo el criterio del buen uso de los recursos públicos. Ratifico. La posibilidad entonces de acceder a los servicios por parte de los afiliados a SPS, apreciado representante, se veía francamente comprometida, amenazada, tanto en el componente ambulatorio como en el componente hospitalario, tanto en el componente preventivo como en el resolutivo. Y por ello, ante esas barreras de acceso, no se podía permitir la continuidad de una entidad que no cumplía con su objeto primario, que era la protección del afiliado que estaba sano y la atención del que estaba enfermo. Por eso, nosotros adoptamos una decisión en el mes de septiembre del año anterior: la liquidación de la EPS. Pero esta liquidación no fue una decisión traída de los cabellos, ni en un ánimo persecutorio, como en algún momento se trató de endilgar como responsabilidad de actuación de la superintendencia. Nosotros llegamos en el mes de agosto a la superintendencia y ya en ese momento Convida llevaba 10 años y 2 meses bajo una condición de acompañamiento especial de vigilancia de la Superintendencia Nacional de Salud. Y después de ese periodo, para nada corto, 10 años, 2 meses, Convida no había logrado superar las dificultades de carácter financiero y administrativo que tenían una repercusión negativa en el acceso a los servicios. Por lo tanto, al no poder haber logrado implementar un modelo de salud que garantizara la atención que efectivamente merecían recibir los afiliados, se incrementaron acciones de reclamación vía tutela y además el deterioro progresivo del estado de salud de los afiliados con imposibilidad de acceso a servicios como atención de patologías de alto costo, prevención de cáncer y atención de todo tipo de carácter ambulatorio, hospitalario, diagnóstico, terapéutico. Y tomamos la decisión con los costos políticos que eso implica, porque nos volvemos sujetos del cuestionamiento.
pero no llegamos aquí a este cargo para ser populares, sino para ser defensores de un derecho, aunque sean medidas impopulares, porque algunos se sienten afectados y tocados con este tipo de decisiones. Entrando a lo que es la radiografía de la situación de salud en el componente hospitalario para poder llegar a sus preguntas, apreciado representante, en la siguiente diapositiva, que es la segunda de la presentación, ustedes pueden ver una radiografía del componente hospitalario público de este departamento. Un total de 53 S, 45 de primer nivel, 8 de segundo nivel, y ustedes ven ese mapeo del nivel de riesgo que está en la parte inferior izquierda, donde se habla de los niveles de riesgo al corte del 2019, cómo se encontraban estos hospitales. ¿Cuál era la población cuando nosotros tomamos la decisión de liquidar a Convida? 475.706 usuarios. Hay un mecanismo normado que implica una serie de actuaciones a partir de una decisión de liquidación de una EPS. Se actúa de manera articulada y armónica con el Ministerio de Salud. Una vez se toma la decisión, el Ministerio procede a realizar la asignación de esta población a las EPS que van a ser receptoras, es decir, donde van a migrar esta población de una EPS que entra en proceso liquidatorio. Y ahí ustedes pueden ver en la diapositiva cómo el listado de EPS receptoras está conformado por las entidades que allí se listan y la presencia territorial de esas entidades en cada uno de los municipios, con la respectiva cantidad de población asignada. Además de eso, hay una pregunta que ya voy a empezar a contestar el cuestionario. La siguiente, por favor. Donde el representante me interroga y me dice cuál es el nivel de compromisos y obligaciones que han asumido las EPS receptoras con este grupo poblacional así transferido una vez se produjo el acto liquidatorio. Dentro de lo que se ha identificado, acompañado, e incluso con presencia del superintendente, nosotros lo primero que hicimos fue en la superintendencia generar un acompañamiento con los gerentes de los hospitales, de todos los hospitales de Cundinamarca, para que las EPS receptoras no solamente dijeran que iban a contratar con ellos, sino que efectivamente contrataran. Pero no solamente que contrataran, sino que se preservara una contratación decente. Y seguimos vigilantes en ese tema. Próximamente estaremos revisando el componente de traslado del incremento de la UPC del año 2023 por parte de las EPS que recibieron la población en la contratación del 2023 a los hospitales públicos de primer y segundo nivel y alta complejidad de la red de Cundinamarca. Se ha hecho seguimiento por parte de la Secretaría de Salud Cundinamarca, en acompañamiento con la Supersalud, de los casos de los usuarios que han manifestado inconformidad, interrogantes o insatisfacción con el proceso. Se ha realizado el proceso contractual en los términos que establece el decreto 441 y ha habido un seguimiento a la red contratada por la EPS. ¿Cómo ha sido el nivel de presencialidad territorial de estas EPS receptoras? Por parte de estas 7 EPS se han aperturado 83 oficinas en sitios donde no había, cuando estaba Convida actuante como EPS operadora. Y en 19 municipios hay presencia territorial de estas EPS receptoras y en ellas ya había efectivamente oficinas por parte de Convida. Es decir, si nosotros en la siguiente, por favor, vemos cuál ha sido la apertura de nuevas oficinas por EPS, tenemos que mencionar que Famisanar ha montado 36, CoSalud 5,
25 Compensar, 1 la nueva EPS y 16 Sanitas. Y ahí se desagregan el total de oficinas que estas EPS receptoras han montado. Con respecto a lo que es cobertura de oficinas y promotores para atención por EPS en los municipios, lo llevamos a cobertura y entonces tenemos que decir que Famisanar, Cosalud, Sura y Sanitas está en el 100% de lo que se le generó como obligación atender en los municipios de acuerdo a la masa poblacional que recibieron como transferida, Compensar en el 97, 9 EPS en el 94 y estamos expectantes con el comportamiento de salud total. No solamente esto es informativo, esto también es aclarando para dónde vamos. Ya ustedes ven que hay una alerta que está en roja y lo vamos a seguir. En lo que tiene que ver con uno de los puntos neurálgicos, que era la entrega de medicamentos a los usuarios. Las EPS receptoras tienen cobertura con dispensadores de farmacia, de acuerdo como se presenta en la columna derecha en la parte superior, como lo voy a mencionar. En el 100%, Compensar, Cosalud, Salud Total y Sanitas, en el componente de dispensación de medicamentos. Famisanar y 9 EPS en el 99, no hay datos de Sura, pero lo vamos a tener. Y en lo que tiene que ver con prestador primario de atención, las EPS tienen en el 100% todas, excepto Famisanar, que está en el 99. La deuda, es decir, quiénes deben a la red pública y a la red privada y cuánto. Son cifras realmente grandísimas. Hay un análisis que se hace a partir de la fuente de información. Primero, en red privada, vamos a decir la cifra reportada como autorreporte por las IPS, pero también lo que sobre esa cartera reportan las entidades responsables de pago, que no es coincidente. Mientras que lo reportado por las IPS de la red privada asciende casi a la suma de 7.000 millones de pesos, el saldo de las entidades responsables de pago no alcanza los 4.000. En la red pública hay nuevamente una diferencia y ese factor diferencial, a partir del autorreporte que se presenta en el tema que ahí está reflejado, demuestra que las entidades responsables de pago casi que reportan la mitad de la deuda que las IPS se están reportando. Yo ahí quiero hacer un comentario. Se observa un ejercicio muy bajo de frecuencia en conciliación entre estos dos actores. Casi que se evidencia una falta de ánimo conciliatorio por parte de las entidades responsables de pago, lo que lleva a que exista una discordancia en números y eso genere problemas para hacer reclamaciones reales fundamentadas en cifras coincidentes porque no las hay. Cuando ya hablamos de las deudas totales públicas y privadas, tenemos lo que ahí se presenta del lado derecho. Sin embargo, vamos a empezar a desagregar por EPS, inicialmente con la red privada. Creo pertinente, representante, aunque usted hace una solicitud puntual sobre las ESES, que es el componente de red pública, también abordar el tema de la red privada. La prestación del servicio no es excluyente, tiene una condición mixta, oferta privada y oferta pública. Y sobre todo la oferta privada concentra mucha mediana, pero la gran parte de la alta complejidad. Por lo tanto, no tener al día la red privada somete a riesgo la prestación de los servicios de alta complejidad de la población que está afiliada al sistema. Esto es Cundinamarca. Entonces, tenemos allí la desagregación por el monto a partir del autorreporte, incluyendo EPS que se encuentran hoy en procesos liquidatorios.
Y hay un predominio evidente de una EPS que tiene casi un cuarto de la deuda total con la red privada, que es la nueva EPS, y se va viendo de forma desagregada cuánto pesa porcentualmente cada deuda de estas entidades responsables de pago. Y ahí aparece Convida con la cifra que allí está reflejada. Esto se complementa con el siguiente cuadro y es lo que se le adeuda a la red pública. Y este tipo de acreencias llevan a la inviabilidad de la red pública. Porque ¿cuáles son los ingresos operacionales de los hospitales? La venta del servicio en el actual sistema. La venta del servicio. Porque estos hospitales de aquí, ninguno tiene beneficio de subsidio con recursos de oferta, sino a pulso, lo que venda, pero también lo que recaude por esa venta. Entonces, mientras que vende, incurre en costos y gastos frente a empresas de servicios públicos, proveedores, talento humano, en los diferentes tipos de vinculación, tributación. Y cuando la fuente de recursos que tiene para el pago de esas obligaciones no activa los pagos, sencillamente la condición financiera de estabilidad se quebranta. Y ahí vemos cómo está la situación en Cundinamarca. Y vemos una situación representante, y es que recuerde que la que tenía más presencialidad territorial en Cundinamarca a nivel de los municipios era precisamente Convida. Y aquí entonces se da el fenómeno que un cuarto del total de la deuda que tienen los hospitales públicos, que no se les ha pagado, viene de Convida. Entonces, los procesos liquidatorios, para explicarlos en formas prácticas, lo voy a referir de la siguiente manera. Es una decisión que tal vez no deja de generar en cada uno de los actores afectación negativa. Pero no hacerlo genera un mayor impacto negativo porque es agredir el derecho a la salud de las personas y exponerlas a una condición de amenaza y muerte. Entonces hay que actuar. E igualmente, esa condición de amenaza de la vida de las personas es también trasladable a la sobrevida que deben tener las instituciones hospitalarias. Cuando no se tiene claridad frente al porqué de las decisiones que conducen a un proceso liquidatorio, empiezan cuestionamientos infundados. Ya yo he respondido en el Congreso, esta es la tercera citación por Convida. Y aquí estaré cada vez que me requieran, porque tengo que explicar las decisiones que tomo frente a la protección de los recursos públicos. Pero más me interesa la protección de la vida de las personas. Solo que, apreciado representante, hay casi que una condición automática de consecutividad, y es que cuando hay problemas de carácter administrativo y financiero, casi siempre, casi en el total de las situaciones, hay afectación del derecho a la salud de manera consecuente. Mala calidad inicialmente de los servicios, después cierre de los servicios y después barreras de acceso en sus diferentes componentes. No atención, muerte. Por tipo de deudor con la red pública tenemos esa caracterización de las acreencias. Y cuando uno revisa ese total de la deuda, uno dice definitivamente los hospitales, y en este caso los públicos, son los que han venido financiando al sistema de salud. Porque si por un lado cogemos nosotros todo lo que las EPS han recibido por UPC en un periodo y lo cruzamos con que cuánto han recibido de esa UPC en el mismo periodo
la red prestadora de servicios. Debería ser entre el 88 y el 92%, para quedarse con un margen administrativo mínimo, lo que por ley se define la EPS. Y eso no cuadra así. Lo que quiere decir que la plata no se ha transferido hacia el actor que merece recibirlo. Se ha garantizado el giro al asegurador, pero este ha desasegurado los pagos a quien le prestan los servicios. Por eso, y no es el momento, pero hay un propósito que hay que aprovechar, el comercial se ha aprobado en el debate correspondiente a la Comisión Séptima, circunstancias para proteger que finalmente la plata del sistema le llegue al prestador. Y hablamos entonces del giro directo como debe ser. Y además una función conciliatoria y jurisdiccional de la superintendencia para que los que se han llevado la plata, una vez se liquidan las EPS, pero ellos quedan con el billete, la superintendencia pueda generar el levantamiento del velo corporativo y rescatar esa plata y que el peso de la ley caiga sobre esos bandidos. Pasamos a la discusión ahora en plenaria de Cámara y queremos que los congresistas sigan acompañando lo que es la voluntad de la nación, del pueblo, no solamente de un gobierno. El gobierno ha liderado una postura, fijando una posición política, pero es el sentir de la población. Todos los colombianos merecen que se les respeten sus recursos públicos. Y nosotros, si nos permiten esa facultad que ya ha sido aprobada por parte de los colegas del doctor Sarmiento en la Comisión Séptima y que ahora pasa al siguiente debate, finalmente nos la asignan, estaremos honrando el buen uso del recurso. Dos mensajes para concluir. Recuerden que dada la condición de Convida en la actualidad, es una EPS en liquidación, allí hay un agente de justicia designado por nosotros para que funja como agente liquidador. Simultáneamente existe una dependencia en la superintendencia que es la Oficina de Liquidaciones. Hoy están presentes el señor Héctor Julio Prieto Celi, que es el agente liquidador, y el doctor José Manuel Suárez, que es el jefe de la Oficina de Liquidaciones, frente a dudas que usted tenga de cifras y realidades actuales. Yo no puedo asumir el rol del agente liquidador para decir hoy Convida en liquidación cuánto debe efectivamente, porque recuerden que hay un proceso que se surte, que es una erradicación de cuentas en reclamación dentro de un periodo que se dio. Después viene un proceso de calificación de ellas y eventualmente de procesos de glosa, aclaración de ellas. Y luego es que hay el reconocimiento. Sería muy ligero de mi parte yo generar una cifra al respecto, pero aquí va a estar después en este estrado el liquidador. Pero lo que les puedo decir es que hoy la población está en afiliación y estamos tratando de garantizar que esté bajo protección. Antes estaban afiliados, pero no asegurados. Y seguiremos en esa dinámica. Colombia merece vivir sabroso, en protección de los derechos fundamentales. Y esta superintendencia tiene ese propósito. ¿Y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo la dignidad y el respeto por el derecho a la salud se vuelvan costumbre en este país? Muchas gracias.